Bueno, entonces damos inicio el día de hoy a la presentación de una nueva funcionalidad, digámoslo así, o una nueva implementación del modo o la manera en que vamos a poder tener el proceso o efectuar el proceso de la auditoría de la pila. Esta nueva funcionalidad o esta nueva metodología la vamos a encontrar disponible en Nómina Web a partir de la versión 11.29. Aquí en la parte superior derecha identificamos la versión en la cual nos encontramos y hasta esta 11.29 es que la encontramos disponible. Versiones anteriores no la tenemos, no la tenemos y pues con las posteriores ya se mantendrá, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? La auditoría de pila, igual, vamos a mantener los procedimientos por la opción de procesos periódicos por autoliquidación y por esta opción que se llama auditoría de planilla única. Este es el proceso de generación de la auditoría de planilla. ¿Qué debemos hacer para obtener esa auditoría? Uno, debemos ya haber generado por el proceso de autoliquidación la autoliquidación del mes correspondiente que entro a auditar. Entonces es primordial que esté el proceso ejecutado para que me permita generar el reporte de la auditoría. Uno de los campos de hecho obligatorios para la generación de la auditoría es el tipo y número de comprobante de la generación de la pila. Entonces, yo ya tengo efectuado el movimiento de una persona. Vamos a auditar hoy en nuestra pila un empleado con salario integral. Vamos a validar que este empleado tiene o se le paga un concepto que no es constitutivo de salario. Y vamos a validar con este mismo señor que presenta una novedad de tiempo no laborado. O sea, cada uno de estos movimientos se involucran directamente a nivel del proceso del cálculo del IBC en la autoliquidación. Entonces vamos a ver su comportamiento y el resultado al momento de generar esta auditoría. O sea, la idea es que sepamos cómo generarla, qué nos identifica, va a contar con, cuando la generemos, ella cuenta, es un Excel que va a contar con 6 hojas de cálculo y cada hoja va a mostrar, digámoslo así, en un solo sitio, en ese libro de Excel, nos va a mostrar en un solo sitio todos los parámetros, agrupaciones, indicadores que se involucran a nivel del proceso de yo hallar o auditar cómo sale mi IBC para el proceso de cotizaciones en la autoliquidación. Recuerden que anteriormente si necesitaba verificar un parámetro, pues me tenía que ir a maestros a buscar parámetros. Si necesitaba validar qué EPS tenía el empleado, pues voy a maestros y busco el contrato. O sea, tenía que navegar mucho dentro del ambiente de la nómina para poder ir a recopilar o a reconocer de dónde es que me estaba tomando los datos. Entonces, el beneficio o lo que se quiso recopilar en este proceso de auditoría es que en un solo sitio tengamos toda esa información que nos aparezca relacionada, clara y concisa para poder hallar de una manera efectiva el resultado de lo que corresponde al IBC, que va a ser la base, de acuerdo a la, que va a ser la base por la cual voy a aplicar el porcentaje de la tarifa de cotización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Yo ya tenía previo, como les indiqué, montada una nómina de un empleado con característica de salario integral. El señor tiene un pago de un concepto no constitutivo y tiene una novedad de tiempo no elaborado. Entonces, la nómina ustedes la liquidan normal, no hay ninguna variación. Voy a abrir aquí la consulta de transacciones para mostrarles lo que tengo procesado del empleado. Entonces, este es mi empleado. Y voy a validar el proceso por el mes de febrero. Listo. Aquí en pantalla sale el movimiento de lo que tengo con el empleado. Es un empleado con salario integral, tiene una bonificación integral, que este concepto es no constitutivo de salario. Un concepto de tiempo no laborado y me salen las deducciones. Por medio de este procedimiento vamos a tener la posibilidad de validar ese IBC. ¿Cuál es el IBC que me lleva al cálculo de estas deducciones y lógicamente después al aporte a nivel de la pila? Entonces, vámonos al proceso de pila. En procesos periódicos por autoliquidación, generación de autoliquidación. Ya tengo
como ya tengo mi nómina procesada, tengo también generado el proceso de la pila del mes de febrero, al cual vamos a auditarle al señor qué fue lo que me arrojó por movimiento según las agrupaciones, que me tomó como base, como el salario integral que tomó, como tengo un concepto no constitutivo de salario, qué porcentaje saqué, si lo tomo o tengo excedente, y el tiempo no laborado con respecto al IBC del mes anterior, que fue lo que validó. Entonces, mi proceso de pila ya lo tengo, es el CPF 61. Entonces, me devuelvo la auditoría y cómo es la generación. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Esa auditoría es el final, digámoslo así. Hacen su nómina común y corriente en el mes, procesan en pago o en deducción todo lo que los empleados tengan. Luego, en su momento, cuando llega el proceso de la pila, la generan, la elaboran, dejan el comprobante hecho. No es requisito indispensable que se encuentre contabilizada, simplemente con que esté generada, ya él tiene cómo mostrarme la auditoría. Entonces, ¿qué me pide de campo obligatorio? Como les decía, es un nuevo reporte de auditoría que vamos a generar en Excel. Aquí, si ustedes notan, a nivel de la opción, tengo tanto la opción de PDF como el Excel. El día de hoy vamos a ver el Excel. El PDF está todavía, digámoslo así, en construcción, pero el Excel es, digámoslo así, el punto de partida como la tabla dinámica donde vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, el 61. El comprobante de mi pila y llamo al empleado. Otro tema muy importante aquí con el proceso de la nueva auditoría es que lo tenemos que generar por empleado. Como son 6 hojas de cálculo, como les he venido informando, pues es muy dispendioso yo lanzar un proceso colectivo de una auditoría de un mes por el efecto del tamaño del libro Excel, cómo se puede llegar a generar. Entonces, la auditoría, otro tip, con el comprobante de pilas ya realizado, no se requiere que esté contabilizado y va a ser generado por empleado. Entonces voy a llamar aquí mi empleado. Hago un paréntesis aquí, tengo uno de los participantes, la señora Lady Moreno, nos indica que si el reporte es nuevo, sí señora, al inicio de la charla les retomo nuevamente, únicamente no. A partir de la versión 19.11.29 se encuentra disponible este nuevo proceso de auditoría. Versiones anteriores no lo contienen y pues a partir de la 11.29 en adelante ya lo sigue trayendo. La versión la validan parte superior derecha encima del loguito de CIESA. 19.11.29 es donde se encuentra disponible. ¿Listo? Entonces, doña Lady, a partir de esa versión, para que podamos contar con ella, si usted se encuentra en una versión inferior a la 11.29, que es la de noviembre, debe solicitar la actualización. Recuerden que lo ideal en estos procesos de actualización, perdónenme, les hago el paréntesis, es que se cumpla un protocolo de pruebas. Entonces, cada 2 meses en el año se está sacando versión tanto de nómina web como de CIESA Enterprise. Entonces, arrancamos en enero, se saca versión, febrero no, marzo sí, abril no, mayo sí, y así sucesivamente durante todo el año, para que lo tengan en cuenta en temas de que ustedes, digámoslo así, a nivel administrativo se organicen y pues vayan validando lograr estar siempre con lo último, ¿no? Porque salen cosas nuevas, se innova, si se llega el caso a presentar cosas de ley, nos obligan a estarnos, pues, si no se puede con la última, al menos con la penúltima, pero no estar un año atrasados o 6 meses atrasados, pues no es que sea malo, pero pues es mejor estar como al día en estos procedimientos. Entonces, volvamos a la generación. Le doy mi comprobante de pila, escojo al empleado y en la parte de arriba genero el reporte. El abajo me muestra una serie de filtros, pero pues como yo lo genero por empleado, no veo la necesidad de aplicar ningún filtro. ¿Listo? Si aquí quiero generar la auditoría únicamente por un tipo de entidad, lo escojo. Yo voy a generar todo. Me interesa saber de todo cómo me fue. Y si le quiero dar algún ordenamiento, que primero me muestre un código, que sea alfabético, bueno, lo que sea lo doy. Aquí lo vamos a generar como lo traiga. Le doy la opción de imprima detalle y genero el reporte. Doña Gloria, la versión es 19.11.29, a partir de la cual encuentra este procedimiento.
Si al día de hoy no se encuentran con la versión disponible, pueden a través de ticket web o a través del contacto con la solicitud del ticket del servicio del departamento de IT, solicitar el servicio de actualización a esta versión. ¿Listo? Don Alejandro, si usted se encuentra en versión 11.29, arriba donde dice opción, por favor seleccione la opción de Excel. Entonces, aquí me abre para mostrarme un libro de Excel. Le digo que me lo abra. Don Alejandro, valide que su navegador sea el Mozilla, por favor, para que le muestre la opción de despliegue de las opciones. ¿Ok? Bueno, este es el Excel que me abre. Esta es la auditoría que vamos a tener nueva. ¿Listo? Entonces, como les decía, la información está distribuida en 6 hojas de cálculo. Así, información del empleado. Me va a contener toda la información. Vamos a ir viendo detalladamente cada hoja, cómo me trae la información, de dónde la toma y qué es lo que me está mostrando aquí, para rectificar que sea realmente lo que necesitamos auditar. Me traen una hoja la información del empleado, en otra la información de entidades, estas catalogadas a nivel del contrato. En otra hoja el tema de los parámetros, tanto parámetros de nómina como parámetros por año, el total del detalle de las agrupaciones, es decir, los conceptos que me tiene que tener en cuenta de acuerdo a la agrupación y al movimiento del empleado, cómo me calcula el IBC de los conceptos salariales y no salariales sin tener en cuenta los tiempos no laborados. ¿Y por qué sin tener en cuenta? Porque hay una hoja de cálculo, como me lo muestra el proceso de pila, donde específicamente me va a detallar lo que pasó por tiempo no laborado. El total de mi sumatoria del cálculo del IBC tendría que ser lo salarial, no salarial, lo salarial y no salarial, perdón, más los registros de tiempo no laborado. ¿Ok? Entonces, iniciemos por la primera hoja. Información del empleado. Entonces, ¿qué me trae el procedimiento? Don Alejandro, perdóneme, me hago un paréntesis. Don Alejandro, esa versión es la versión de enero del 2019. La versión en la cual se encuentra disponible el proceso de auditoría es 11.29. ¿Sí? Usted se encuentra en la versión de enero, debe solicitar proceso de actualización o por ticket web o por ticket directamente al departamento técnico para que le hagan el proceso y lo dejen en la 11.29. ¿Listo? Recuerden, como les decía anteriormente, el protocolo de actualización pruebas y luego en el real. ¿Por qué el protocolo? Porque generalmente se acostumbran a hacer como esas pruebas de procedimientos y ya cuando su ingeniero de sistemas o su DBA encargado de la autorización, pues se solicita actualizar el ambiente real. ¿Listo? Bueno, retomemos. Primera hoja de cálculo, información del empleado. ¿Ok? ¿Qué me va a tomar el proceso de auditoría aquí? Todo lo que concierne a la información a nivel del contrato del empleado en cuanto a su identificación, en qué número de contrato se encuentra el señor, cuánto es su sueldo, cuál es su fecha de ingreso, si tiene un contrato definido, hasta cuándo está, si está retirado o se me retira en ese mes, cuál fue la fecha, el documento de la pila, miren que aquí nos identifica cuál es el documento o comprobante de autoliquidación que estoy auditando, cuál es el mes que corresponde a ese comprobante. Doña Gloria, como lo expliqué hace un momentico, como genera o me abre varias hojas de cálculo, lo hace empleado por empleado. Si son 500, pues yo no, o sea, manejamos compañías muy grandes que dentro del proceso de auditoría, digámoslo así, yo siempre tengo como ese que siempre tiene tantas variables que sé cuál es el que tengo que auditar. Entonces, a esos relevantes o a esos que yo sé que les tengo que poner el ojo, le genero la auditoría uno por uno. Allí si no tenemos manera de hacerlo de manera masiva por la cantidad de hojas de cálculo de Excel que se abren y la información que contiene. ¿Listo? Bueno, voy a avanzar con el tema y al final de este bloque del proceso de información del empleado vamos a ir resolviendo inquietudes, ¿ok? Entonces retomo, me muestra el comprobante de la pila, me muestra el mes del reporte de ese comprobante, su fecha de último momento si lo ha tenido. A esta señora me está indicando que este salario corresponde a una integral.
su tipo de cotizante, ley 789, si tiene un PC adicional y que es un dependiente. Si ustedes notan, aquí a la señora me está trayendo la foto de ella, de qué depende de qué depende esto, de que a nivel de mi contrato, toda esta información que veo en la primera hoja de cálculo está contenida en nómina maestros, contratos, por datos básicos del contrato, ingreso al contrato de la señora. Perdón. Ingreso al contrato de la señora. Y aquí estoy viendo la información que él me muestra ya. Si el contrato del empleado tiene la foto asignada, cuando yo genere el proceso de auditoría de la pila, me la va a replicar acá. Si mi contrato del empleado no tiene la foto, pues no lo voy a identificar. O sea, no hay que hacer algún proceso o parámetro para que me lo refleje, sino que lo trae o lo arrastra directamente del contrato del empleado. Entonces me trae la identificación, veo que tiene 12 millones, que entró en enero 1 del 2012, entonces revisemos el contrato a ver si eso es cierto. El señor tiene 12 millones, dice que ingresó el 1 de enero del 2012. Entonces toda esta información, miren que el contrato es un contrato normal, que es un salario integral. El Excel nos estaba indicando esto, que si es un salario integral, sí. ¿Listo? No es un contrato a término fijo, por lo tanto no tiene fecha de contrato hasta. El Excel eso me lo informa. Dice que no tengo fecha de contrato hasta. No tengo fecha de retiro, la persona se encuentra activa. Entonces, esta información de la primera hoja de cálculo es datos básicos, digámoslo así, a nivel del contrato. Bueno, vamos a la segunda hoja de cálculo. Vamos a referirnos ahora en el proceso de auditoría a lo que es las entidades. Recuerden que la dinámica de esta auditoría es que en un solo sitio encontremos toda la información que se involucra para el proceso de la generación y hallar SIBC, que es la base con la cual voy a calcular la tarifa y me va a dar como resultado esa cotización que por cada entidad debo aplicar por el empleado. ¿Listo? Entonces, aquí en este solo libro vamos a encontrar toda la información necesaria para yo poder llegar al final, cuando lleguemos allá, a sumar, a restar, a hacer todos los cálculos que tengo que hacer para ver que efectivamente está bien lo que me descontó en nómina y que efectivamente está bien lo que me va a llevar a nivel de la pila. ¿Listo? A nivel de las entidades, de igual manera, toma esta información a nivel del contrato. Perdóneme, antes de empezar con las entidades, con el tema de la información del empleado, ¿tienen alguna inquietud? Aquí veo la señora Carla, donde nos dice con viable si se puede generar un archivo masivo. Sí, señora, el viable es diferente, una tabla dinámica y puedo adicionar masivamente todos los campos. Esta auditoría sí es un empleado por empleado. Y doña Karen nos dice una pregunta, ¿esto lo recomiendas hacer solo cuando va a revisar solo un empleado? Pues normalmente cuando yo hago mi proceso de nómina, lo que hablábamos ahorita, si tengo 3,000 empleados, el tiempo y todo lo que desenvuelve una actividad administrativa no me da para que yo uno por uno, 3,000 empleados, genere 3,000 veces el archivo Excel. Entonces, lo que hablábamos ahorita, tengo empleados puntuales porque hay empleados donde ustedes siempre van a pagar el sueldo, tienen deducciones y tienen auxilio de transporte y son demasiado planos. Pero hay otros empleados donde sí tienen muchas variables, que es generalmente donde se centra la información de lo que deseo obtener. Entonces, básicamente con esos donde yo sé que pasan cosas, es que puedo aplicarla, pero no es que para los planos tampoco pueda generar una auditoría y validarla, o sea, para todos los empleados, pero pues haciendo énfasis en aquellos que tienen procedimientos o pagos diferenciales a los otros. ¿Listo? Doña Diana nos dice, en la versión 19.731 encuentro esta opción habilitada. No, señora, únicamente a partir de la versión 19.11.29, que corresponde a la versión de noviembre. ¿Cómo identifico o qué quieren decir esos numeritos? Aquí 19 siempre les va a identificar el año. Después de este B es la versión 19 siempre es el año, los dos primeros dígitos siempre es el año, en este caso 2019,
11 va a ser el mes y 29 el día en que efectivamente fue liberada de el área de producción, o sea, en que estuvo disponible. Si la señora Diana se encuentra en versión 19731, quiere decir que es una versión del año pasado, del mes de julio y del día 31, ¿ok? Entonces debe solicitar también proceso de actualización, doña Diana. Bueno, muy bien. Vimos que esta información de dónde sale, ¿no? Datos, digámoslo así, básicos a nivel del contrato, tal cual. Pasemos a la pestaña de entidades. También me trae la información por el empleado que haya seleccionado de las entidades asociadas a seguridad social que le corresponden al empleado. Entonces aquí vemos que el señor tiene una entidad de EPS que es Comeva, tiene una AFP que es Protección, Fondo de Solidaridad con Protección, Solidaridad del 1% y este Solidaridad Adicional, ¿para dónde se va también? Para el mismo Protección y esta Solidaridad Adicional corresponde a esa que adicionalmente, valga la redundancia, calculo si yo tengo un ingreso que empieza a superar los 16 salarios mínimos. La ARL, ¿cuál es la entidad? Su SENA, su ICBF. Nos informa cuál es el centro de trabajo, ese centro de trabajo qué tipo de riesgo maneja dentro de la tabla estipulada por ley y ese centro de trabajo qué tarifa o porcentaje de aporte es el que tiene. Su sucursal de autoliquidación, la compañía, y me indica si dentro de los parámetros yo lo tengo asignado que está exonerado o no del proceso de autoliquidación. Por cada entidad me trae la información a nivel de los parámetros de nómina de entidades, de los porcentajes que corresponden a cada entidad. Por ejemplo, tengo Comeva parametrizado que sí me procesa planilla integrada, que el 8.5 le corresponde en porcentaje de aporte al empleador y que el 4% le corresponde en porcentaje al empleado. Todo eso de dónde lo tomo, del catálogo de entidades que tengo a nivel de los maestros. Es decir, no tengo que desplazarme hasta maestros, entidades, primero EPS o luego AFP o la entidad que sea para yo validar cómo lo tengo. Aquí me está diciendo que la pensión también la tengo parametrizada que procesa planilla. ¿Cuál es el porcentaje a cargo del empleador? ¿Cuál a cargo del empleado? ¿Listo? Tengo la caja de compensación. Tengo el Instituto Colombiano también que procesa planilla, los porcentajes de aporte por cada entidad. Bueno, sería nuestra segunda hoja de cálculo, la información correspondiente a entidades. Si yo me voy al contrato, por ejemplo, validemos, señor, tiene Comeo y protección. Si yo me remito al contrato a validar esta información, en la pestaña de seguridad social, estamos viendo que tiene protección, su EPS es Comeva, su tipo de riesgo es 1, como lo vimos. Este tipo de riesgo nos muestra ya su tarifa asociada, que es el punto 0522, sus entidades de caja SENA y CBF, que su sucursal de autoliquidación es la número 1 y esta información de la hoja de cálculo la transmitimos o la remitimos al proceso de auditoría proveniente de lo que tenemos a nivel de la pestaña de seguridad social en nuestro contrato. ¿Listo? Entonces, segunda hoja de cálculo que nos trae automáticamente sobre el mismo libro la información que necesito validar. Si mis entidades están que procesan planilla, recuerden que si lo tengo que no me va a aparecer. Si no le tengo el porcentaje adecuado, no me va a calcular como tiene que ser. Entonces, todo esto es información importante donde ustedes en la misma parte la van a validar para directamente ustedes mismos auditar y rectificar dónde es que se tienen que dirigir para poder hacer esa validación. Don Daniel, en la versión de enero tampoco. Debe ser a partir de la versión de noviembre del año 2019. Bueno, muy bien. Entonces pasemos a nuestra tercera hoja de cálculo. Nos trae la información de los parámetros. Parámetros referentes a tanto los parámetros por año como los parámetros de nómina como tal. Recuerden que los parámetros de nómina tenemos lo que es la pestaña de la parametrización de lo que es la seguridad social, la autoliquidación y los parafiscales. ¿Qué me va a informar o qué me va a traer de los parámetros? La información de cuál es el salario mínimo asignado para el año corriente en que estoy validando. Doña Gloria, en entidades, qué pena exonerada? No le entiendo la pregunta, doña Gloria. Aquí en entidades
Él me identifica si yo aplico el proceso de exoneración de aportes. Lo que parametrizo por procesos periódicos en los maestros para la planilla integrada, si le indico que pues estoy exonerado, me aplica esa validación para el tema de los aportes en salud, SENA y CBF, y si le tengo que no, pues simplemente hago todos los aportes completos. Bueno, muy bien. Entonces, en los parámetros, retomo, me va a traer la información de los parámetros que tengo, tanto en parámetros por año como en parámetros de nómina. Si noto aquí para pila me trae que tengo la información del salario mínimo. ¿Para qué me sirve la información del salario mínimo? Recuerden que este Tendríamos que indicador que hacer se encuentra a nivel de los parámetros por año. ¿Cierto? Recuerden que esta información que proviene de los parámetros por año, valido para el caso ejemplo de los aportes a solidaridad, este valor como tope por los 4 para ver si supero o no y me hace base de liquidación de ese aporte. Entonces de ese indicador depende, por eso lo traemos acá. Aquí está actualizado por el año 2020 como corresponde. ¿Okay? Este valor de TNL para provisiones, recuerden que se encuentra a nivel de la pestaña de cálculos. Ahorita en un momentico se los voy a ilustrar de dónde los toma de acuerdo a la aplicación y que me valida en ese tema de pagar vacaciones de un mes a otro los aportes para fiscales. Si los voy a distribuir de una manera proporcional, es decir, si yo salgo a vacaciones del 20 de febrero al 10 de marzo, si los aplico lo que me corresponden para fiscales del 20 al día 30, por los aportes y provisiono lo otro para el mes siguiente, o si le digo total, donde todos serían aporte para fiscal para el mes de febrero. La agrupación base del cálculo del IBC para la seguridad social, para la autoliquidación, recuerden que con la agrupación del CRE lo que se valida es el tope de los 10 salarios mínimos, si estoy por encima o por debajo. Esta agrupación es la que me va a tomar los conceptos que son base para hacer las deducciones de aporte desde la nómina y llevarlos a seguridad social. Y esta agrupación es la que voy a validar, para yo determinar si el ingreso del empleado que se encuentra disponible a nivel de la agrupación supera o no los 10 salarios mínimos. Por favor, recuerden las personas tener precaución con el audio de sus micrófonos para que no haya interferencia. Me aplica para aporte esto que es cálculo del fondo de subsistencia por salario integral. Pues el salario integral me toma el 70% de la base, es decir, la base salarial. El aporte obligatorio de la AFP. En ausentismos, si yo tengo una licencia no remunerada por todo el mes, ¿cómo voy a hacer mis aportes de AFP? Si lo voy a hacer únicamente por el porcentaje que tiene la empresa o voy a asumir el porcentaje que corresponde al empleado por ese empleado no tener concepto, no tener devengo por su concepto de tiempo no laborado generado. Entonces, en este caso lo tengo que tanto los 12 de parte de la empresa como el 4 del empleado lo estoy asumiendo para reportar el aporte de ese IBC de pensión. Que si sumo las vacaciones de liquidación en contrato, recuerden que en una liquidación de contrato yo tengo la particularidad de definir al nivel de los parámetros si tengo en cuenta ese cálculo de esa base de esas vacaciones sobre mis aportes a nivel de la autoliquidación, tanto para seguridad social como para caja de compensación. Porcentaje exento no constitutivo de la ley 1393, pues el exento que tenemos que aplicar en cálculo es el 40%, que si para aquellos salarios integrales, empleados, perdón, con salario integral, lo que yo les pague por conceptos no constitutivos de salario, esos conceptos no constitutivos de salario los voy a tomar al 100 o los voy a tomar al 70. Entonces, este indicador me permite validar que aquí como lo tengo al 100%, para el caso de la señora que tiene un concepto pagado no constitutivo de salario por 9 millones, entonces lo voy a tomar como base los 9 millones y no solamente el 70% de esa base. ¿Listo? Doña Judy nos dice, hasta ahora me puede conectar, ¿es posible hacer un resumen rápido? Pues de acuerdo al tiempo lo validaremos, doña Judy, porque pues siempre es larguito ahorita el proceso del cálculo que se viene. En este momento solamente voy en parámetros, no hemos entrado en materia a nivel del cálculo que considero yo es lo más relevante y a lo que los quiero llevar para que podamos auditar. ¿Listo? Aquí estoy validando a nivel de parámetros qué información obtenemos y de dónde proviene esa información.
El grupo de empleados de la pila, cómo tomo los días, o comerciales o calendario. En este caso tengo meses comerciales, 360 días al año. La agrupación para el cálculo de salud y pensiones, la ASP, en el evento en que necesite hacer alguna auditoría por la agrupación de parafiscales es APF. Tengo marcado el tope de los 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Doña Gloria, algún paréntesis aquí sobre la pregunta que me hacía hace un momento. Recuerden que la información del empleado me indica lo del exonerado en las entidades. Aquí, en las entidades que si estoy exonerado, sí o no. Aquí me dice que si estoy exonerado y en los parámetros tengo el parámetro que me indica cuántos salarios mínimos debo validar para ese parámetro o indicador de exoneración. ¿Listo? Y en parafiscales me está diciendo que si voy a descontar o a quitar de la base del IBC lo que me paguen por vacaciones de liquidación de contrato cuando se presente esa novedad. Entonces, si yo le digo que las descuenta, dice que no, quiere decir que las voy a tener en cuenta. Es decir, está como al revés, como que se interpreta al revés. Si yo me gano 1.000.000 de pesos en mi liquidación y por vacaciones de liquidación de contrato me van a pagar 100.000, si aquí dice que no, mi base para parafiscales va a ser 1.100.000. Si aquí dijera que sí, ¿qué quiere decir? Que me van a pagar o a tomar como base el 1.000.000 más no los 100.000. Porque con decirle que sí, le estoy diciendo que me lo descuente. Con decirle que no, le estoy diciendo que me lo tome en cuenta. Es claro el procedimiento de los parámetros en esta tercera hoja de cálculo. Voy a ir a la aplicación para mostrarles de dónde estamos tomando estos indicadores para que lo tengan en cuenta. Lo de las vacaciones, doña Gloria, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes se le presenten una liquidación de contrato, a nivel de los parámetros, y voy a la nómina, en nómina maestros, parámetros de nómina y parámetros de nómina. Si yo me ubico en los parámetros de autoliquidación, si me ubico en los parámetros de autoliquidación, aquí tengo este indicador, doña Gloria, que dice suma valor de vacaciones en liquidación de contratos en IBC, que es el mismo en la pestaña de los parámetros que tengo aquí a nivel de la pila, donde dice que si suma vacaciones de liquidación de contratos en IBC. Aquí dice que sí, porque a nivel de los maestros le estoy diciendo que no lo tengo marcado para que no me lo tome en cuenta, sino que lo tiene en cuenta, que me lo tenga en cuenta. Entonces, este valor, el ejemplo que les doy, si yo soy su empleada y el día de hoy usted me va a liquidar, mi liquidación de prestaciones vale 1.000.000 de pesos, o lo que me tenga que pagar que haga base de seguridad social. Y de ese 1.000.000 de pesos, mis vacaciones de liquidación valen 100.000. Si yo le indico al sistema que me sume las vacaciones de liquidación de contrato para mi IBC, me va a sumar el 1.000.000 que hace base de deducción de aportes más los 100.000 pesos de las vacaciones. Lo va a tener en cuenta y mi IBC sería 1.100.000. Si al indicador yo le digo que no, el que me va a hacer, pues me va a tomar únicamente el 1.000.000 de pesos y me va a excluir, por así decirlo, de la base esos 100.000 pesos por vaca que me valen mis vacaciones de liquidación. Es lo que hace el indicador. De igual manera para parafiscales. En parafiscales el indicador se llama o hace referencia a que si descuento las vacaciones de liquidación de contrato para base de parafiscales. En este caso dice que no. Entonces tengamos precaución que lo que me pregunta el parámetro es que si los voy a descontar. Si vuelvo al mismo ejemplo de que tengo 1.000.000 por mis últimos días trabajados y mis vacaciones de liquidación valen 100.000 pesos, si yo le digo que no me las descuente, mi aporte de base de IBC para los parafiscales va a ser de 1.100.000. Si yo al indicador le digo que sí me las descuente, quiere decir que no las tome en cuenta, ya me tomará solamente el 1.000.000 de pesos. A eso es que hacen referencia los dos indicadores, doña Gloria, ¿le es claro? Bueno, entonces esos indicadores de dónde se están tomando en esa tercera hoja de cálculo, de estos parámetros de autoliquidación y de los parámetros de parafiscales y pila. El indicador a nivel de parafiscales
del tema de las vacaciones. Para fiscales descuenta vacaciones de liquidación. Si no le pongo el chulo, no los descuento. Si, perdóneme, si le pongo el chulito, los descuento y si no se lo pongo, no los descuento. Por eso allá me aparecía que no. ¿Listo? Tenemos acá unas preguntas. Doña Gloria, ¿le quedó claro el procedimiento, la explicación? Doña Judy nos hace la observación que legalmente debe tomar. Sí, señora, legalmente para fiscales sí está escrito que lo debo tomar, pero dejamos el indicador porque nos encontramos aún compañías donde lo eximen. Entonces, digámoslo así, ya empleadores toman la determinación. Y para seguridad social, si no es textual escrito por algún artículo, parágrafo o algo legalmente constituido que esté así estipulado, por eso se deja el indicador. Doña Liliana Londoño, ¿cuál es el deber ser para tener en cuenta las vacaciones o no en los IBC? Para fiscales, como lo acabamos de decir, sí lo tenemos en cuenta siempre ya estipulado por norma. Para seguridad social depende del indicador como lo tenga marcado doña Liliana. Doña Gloria, me dice que un poco enredado el sí, el no, pero hay que tener cuidado. Sí, o sea, lo importante es que tengamos en cuenta que esos dos indicadores, doña Gloria, tanto a nivel de seguridad social como a nivel de parafiscales, lo que me van a hacer es tomarme en cuenta lo que valen las vacaciones, sí o no, al IBC de lo que voy a reportar por cada uno de estos aportes. Recuerden que los aportes en autoliquidación corresponden a seguridad social integral, que son aportes a EPS, AFPs y ARL. Y de parafiscales, pues Caja Sena y CBF. Que estén en proceso de exonerados por norma. Exonerados están lo que es el procedimiento de aportes de salud para la parte del empleador y de los aportes de Sena e ICBF. Cuando el empleado supera los 10 salarios mínimos, pues ahí sí está obligado tanto el empleador como el empleado a continuar con sus aportes comunes y corrientes. ¿Listo? Doña Adiela de Lombana tiene una duda. No veo, por favor, doña Adiela, me comparte la inquietud para que la tratemos. El señor Jorge, ¿sí se deben tomar las vacaciones en liquidación para los parafiscales? Sí, señor. La señora Judy, entonces para tomar las vacaciones, retiro los parafiscales, lo marco en la pestaña parafiscales y pila. No entiendo bien su pregunta, doña Judy. Para tomar las vacaciones de retiro en parafiscales, le marco en la pestaña parafiscales y pila. En parafiscales, tenga en cuenta que si es por norma que se deben tener en cuenta. Si usted no lo va a hacer, simplemente le asigna el indicador que se lo descuente para que no se lo tome en cuenta. Ya vimos que los toma directamente de los parámetros de nómina, pestaña autoliquidación y pestaña parafiscales y pila como referencia de dónde proviene la información. Que aquí validamos agrupaciones, procesos de exoneración, el tema del 40%, el tope de los 10 salarios mínimos y de dónde proviene la información. Tal cual lo que hace es replicarla de todos estos sitios donde anteriormente digámoslo así, nos tocaba estarnos desplazando para poder obtener la información y validar que efectivamente concuerde o me dé el resultado de acuerdo a la misma de ese cálculo del IBC. Doña Carla nos dice, tenemos entendido que el salario integral se aporta sobre el 70%. ¿En qué caso se toma sobre el 100%? No es el salario integral, doña Carla. Es clarísimo lo que usted nos expone, que la base de deducción de aportes y aportes para un salario integral es la salarial, que es el 70%. Entonces, ese 70 y ese 100 corresponde a este indicador que es para los ingresos no constitutivos. ¿Por qué? Porque hay clientes que toman, por ejemplo, si yo me gano 12 millones de pesos como la señora del ejemplo y es un salario integral, para ella su base salarial va a ser el 70% de lo que se denomina salario integral. Pero la señora adicionalmente recibe un pago de 9 millones y esos 9 millones son los que están marcados como no constitutivos de salario. Es para ese concepto de 9 millones que yo defino y que está marcado como constitutivo de no salario, si también lo tomo al 70% o lo tomo al 100%. Muchas empresas lo toman al 70, muchas empresas lo toman al 100. Aquí está el indicador, ustedes definen.
¿Listo? Es para los pagos de conceptos no constitutivos. El salario integral siempre va a tener esa base. ¿Le queda claro, don Jorge? Es la pregunta que estaba tratando. Doña Marta Cecilia, ingresé un poco tarde. Al final, doña Marta, hacemos un resumen. En este momento estoy haciendo la validación de lo que son parámetros y no he llegado, digámoslo así, al grueso del tema que es el procedimiento de auditoría y cálculo. Entonces, en este momento estaba explicando el proceso de la auditoría. Al final les voy a hacer un recuento o resumen como para desatrasarlos de esta instancia donde vamos. Doña Judy nos dice, en mi caso cuando tengo salario integral tomo el 70% del salario, pero el variable lo toma el 100%. Está perfecto, doña Judy. Usted lo puede indicar ese variable como lo quiere tomar. Natalie, ese reporte de Excel de los parámetros lo generamos ¿por dónde? Este es el reporte de la auditoría, Natalie, por procesos periódicos, autoliquidación y auditoría de pila. De allí es que lo estamos generando y de esta manera, digámoslo así, visualizado con las 6 hojas de cálculo, lo tienes disponible a partir de la versión 11.30 del año 2019. Año anterior, versión de noviembre. ¿Listo? Debes de validar que te encuentres esta versión para que tu nómina lo tenga disponible. Si están en versiones anteriores, no lo van a encontrar de esta manera tan detallada. ¿Listo? Ya vamos a pasar, si no tenemos otra inquietud con respecto a esta parte, vamos a ir entrando en materia y vamos a ir entrando a la validación del efecto de los cálculos que el sistema me arroja. Necesito que estemos muy pendienticos acá cuando vamos entrando para que sigamos la secuencia de la auditoría y sepamos, digámoslo así, cómo interpretar el resultado. Paso a la pestaña número 4, que es el detalle de las agrupaciones. ¿Listo? Detalle total. Si bien las 3 primeras pantallas me traen información básica de parámetros, es la esencial que yo necesito para que el sistema me dé el resultado en el cálculo. Entonces, en esta pestaña de detalle total de agrupaciones que vamos a validar. Para la auditoría de pila, yo cuento con la agrupación como lo vimos a nivel de los parámetros, de tanto de los aportes a seguridad social integral en salud como de los parafiscales. ¿Listo? Seguridad social integral en salud, temas de EPS, AFP y ARL. Y parafiscales, pues Caja Sena y CBF. Entonces, de acuerdo a las agrupaciones aquí descritas, tanto para el tema de la seguridad social como de parafiscales, vamos a tener el total de los conceptos que realmente se involucran para el cálculo de ese resultado de aportes en autoliquidación. Doña Gloria La Ruta, perdón, les hago un paréntesis para generar el proceso de la nueva auditoría por nómina, por la opción de procesos periódicos, autoliquidación y auditoría de planilla única. Requisitos: que esté el proceso de pila generado, doña Gloria, doña Blanca. Si no, no se lo va a generar. A sus chats les ha estado llegando una notificación para seguir un link. Les pedimos la colaboración, nos ayuden con el diligenciamiento del mismo. Como esta funcionalidad nueva, estamos muy abiertos y receptivos a lo que ustedes consideren le falta o les gustaría que tuviera, o así está bien. O sea, todas sus opiniones son valiosas para nosotros para poder mejorar o estandarizar el reporte de acuerdo a las necesidades básicas o elementales de lo que un cliente a nivel transaccional tenga en sus compañías. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto y cuando finalicemos, si consideran que le hace falta, nos dejan el comentario, con mucho gusto lo tomamos y trabajamos. Si consideran que así está bien, de igual manera nos lo hacen saber. ¿Listo? Retomemos el Excel. Entonces, en la pestaña de detalle total de agrupaciones, que vamos a ver los conceptos concretos que van a ser base de liquidación de esa IBC, tanto de seguridad social como de parafiscales. ¿Qué nos trae esta información? Nos va a traer el detalle total de las agrupaciones y nos va a traer la información discriminada para cada entidad, qué me toma y qué me hace. Entonces me identifica que el movimiento quedó por un centro de operación 01, que el documento
que me originó las deducciones es el de nómina CNM, cuál es el documento donde quedó procesada mi movimiento de nómina, o cuál es mi nómina es mensual. Para mis ejercicios es mensual, por eso me sale solo uno. Ustedes, de acuerdo a la periodicidad que manejen en sus compañías, pues les saldrá discriminado primero o segunda quincena o los N documentos donde se haya generado el proceso de deducciones de aportes. Me está mostrando qué conceptos me está haciendo base. Me está diciendo que el concepto 2, que es el salario integral. Me está diciendo que el concepto 404, que es una bonificación integral. Me está diciendo que el 032, que es una licencia remunerada. Me está diciendo por cada uno cuánto corresponde el valor. Si la señora se gana 12 millones de pesos y que es un salario integral, me está mostrando 11 millones 600. ¿Por qué? Porque la señora tiene un día de licencia remunerada que corresponde a 400.000. ¿Ok? Entonces, de aquí me empieza a informar cómo es que me está tomando los valores para hacer el proceso del cálculo. Entonces tengo 11 millones 600 que detecto por salario integral. Me dice que si son de proceso de autoliquidación, sí, todos tres. ¿Qué quiere decir esto? Que están incluidos en la agrupación que hace base del cálculo de la seguridad social para autoliquidación. Todos tres están incluidos. ¿Cuál es el porcentaje que estoy tomando de cada uno de estos valores? El 100%. Este INCS quiere decir que si este concepto está considerado o marcado dentro de la agrupación como ingreso no constitutivo de salario. Entonces tengo que mi salario integral es 100% salarial, que mi bonificación es el concepto que tengo no constitutivo, aquí está marcado que sí, y que mi licencia remunerada es meramente salarial. ¿Listo? ¿De dónde proviene esta información para yo validar que mi agrupación de autoliquidación o que es base de IUS de autoliquidación diga o haga la figura de que sí o no es constitutivo de salario? Recuerden que tenemos la agrupación para seguridad social que se llama ASP. Si yo me voy a esa agrupación, y llamo la ASP, mi auditoría me está diciendo que yo tengo el concepto salario integral para el movimiento del señor. Hago la claridad. Salario integral, que es un devengo que lo tomo al 100%, como decía la auditoría, que tengo un concepto, aquí lo tomo al 100%, que es el 404, que también lo tomo al 100%. Aquí me dice que tengo incluido el 404. Aquí está, que es una bonificación integral, también al 100% lo incluyo, pero tiene el indicador de que este concepto es un concepto no constitutivo de salario. Es decir, que ahorita que vamos a auditar el cálculo corresponde a la validación del cálculo de la ley 1393. ¿Qué más me dice aquí? Aquí a nivel de la agrupación es que ustedes tienen que validar cuáles conceptos, de acuerdo a la orientación de su asesor laboral y a la metodología de pagos de conceptos repetitivos o no en la compañía, son considerados salariales 100% o no constitutivos de salario, para tomar en cuenta la base del excedente del 40% que indica la ley 1393. ¿Listo? Nosotros, doña Diela nos dice, nosotros en salario integral tenemos sobre el 70%. Sí, les hago otra vez el paréntesis y la claridad porque no quiero que se me vayan a confundir con respecto a esos 70% del salario integral. Siempre, toda la vida, y no ha cambiado, el salario integral tomó como base la parte salarial para la deducción y aportes de seguridad social, el 70%. A lo que me he referido es en cuanto a que si toma el 70 o el 100, es al tema de los conceptos no constitutivos de salario. El caso de mi ejemplo, tengo una bonificación integral donde yo le digo que es no constitutiva de salario. Como el señor es un salario integral,
me pregunta el indicador que si este mismo concepto que yo pago por bonificación tomo el entero de lo que le pagué o también tomo la base del 70. Es a este concepto, a los no salariales. El integral no ha cambiado nada, sigue la misma metodología, la misma norma, el 70% de la base. No es el salario integral. Es si esos empleados de salario integral tienen adicionalmente pagos por conceptos no salariales, sobre ese no salarial yo defino si tomo la base al 100% o al 70%. Hago esa claridad, doña Diela, y el resto de participantes para que no se vayan a confundir. El salario integral sigue exactamente con las mismas condiciones. Bueno, retomo. Entonces estamos ya a nivel del total del detalle de las agrupaciones y haciendo un resumen que veo aquí los conceptos que hacen base por cada agrupación para el cálculo tanto de seguridad social como para fiscales. Les estaba mostrando a nivel de la aplicación cómo identifico yo que un concepto es ingreso no constitutivo de salario. Aquí me está diciendo que es este concepto 404 y me está diciendo que sí. Pues me remito a la aplicación, perdón, y válido dentro de la agrupación de salud y pensión si ese concepto tiene este indicador. Esto es lo que hace que me lo constituya como no salarial. Doña Carolina Carmona. Porque a mí no se me ve reflejado el porcentaje que toma, puede ser por la actualización, puede ser doña Carolina, versión 1129 estoy trabajando, ¿listo? Bueno, volvamos. Ahora para los parafiscales. Aquí estábamos viendo lo referente a la autoliquidación, ahora voy para parafiscales. Entonces, ¿qué me está diciendo de estos conceptos? Que todos tres los tengo dentro de la agrupación. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo acá? Con respecto al porcentaje de la base, que todos tres, perdón, están catalogados a nivel de los conceptos, que el porcentaje de la base tomo para fiscales el salario integral al 100%, la licencia remunerada al 100% y miren que el no constitutivo está al 0%. ¿Por qué? Porque para los aportes para fiscales no se tiene en cuenta el cálculo de depuración de la ley 1393. Por esto me informa esto. Para autoliquidación tengo en cuenta estos conceptos para la base del IBC, para la ARL, conceptos salariales y no salariales, ¿no? Para la ARL y el TNL. Para la ARL los mismos y para fiscales únicamente lo que es el salario integral y el tiempo no laborado. No el pago no salarial porque eso no hace base. ¿Listo? Esta es la información que me muestra a nivel del detalle de la agrupación. Muy importante porque aquí me ayuda a identificar, uno, directamente cuáles son los conceptos involucrados. Dos, si tengo algún concepto no salarial sobre el cual tenga que hacer base del cálculo de ley 1393. Y tres, pues me muestra para cada entidad los valores que me va a tener en cuenta de acuerdo al procedimiento del señor. ¿Listo? Y proseguimos. Ya vamos a entrar en materia en lo que realmente corresponde al cálculo. ¿Listo? Doña Mónica, al final voy a hacer un repaso de lo que hemos visto, un resumen, no repaso, sino resumen para como ambientarla o tenerla en contexto. Al igual como le informaba al resto de participantes hace un momento, en la página de CIESA queda disponible el material, ¿listo? Y más adelante, muy probablemente el otro mes, también tendremos un espacio para volver a, digámoslo así, a familiarizarlos con este procedimiento de la nueva auditoría mientras se van acostumbrando a tenerlo, a cómo generarlo, a qué es la información que tiene allí, cómo la tienen en cuenta y a cómo realizan los cálculos. ¿Listo? Bueno, entonces prosigo con la pestaña hoja de cálculo del IBC. Aquí sí quiero que me presten mucha atención porque aquí es donde tengo en cuenta qué es lo que realmente va a arrojarme como bases de cálculo y donde vamos a auditar qué es lo que efectivamente me está tomando en cuenta como base para las deducciones de aportes y los aportes en a nivel de la autoliquidación. Entonces, como estábamos viendo el movimiento de este empleado, me devuelvo aquí a mi nómina. Esta señora, si yo genero la consulta de transacciones por la agrupación, resulta que en el mes de febrero me está diciendo que me está tomando como base de seguridad social estos conceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que movió la señora voy a tener en cuenta solamente el salario integral,
la bonificación y la licencia como base de deducción de aporte. Bueno, la señora tiene este concepto no salarial que lo vimos y explicamos a nivel de la agrupación de autoliquidación, que está marcado como un concepto no constitutivo de salario. Yo lo apagué. Esto tiene que estar prendido para el caso del ejercicio. Entonces ya entramos a la generación del cálculo. El sistema, como tengo la figura de un concepto no salarial, es decir, que tengo que calcular una ley 1393, me muestra en la auditoría que tengo que hacer. Entonces, cuando ustedes tengan un empleado con pagos de conceptos no salariales, recuerden que primero se debe hacer la depuración de lo que me da validar si tengo excedente o no para ley 1393. Y después de que tenga este excedente, ahí sí valido con el resto de ingresos de la persona, inclusive si tiene conceptos de TNL, que es lo que debo validar con el IBC del mes anterior. Entonces, siempre un empleado que tenga conceptos no salariales incluidos, pues lógicamente dentro de la agrupación, va a ser el cálculo de la autoliquidación, es la primera depuración que hago. ¿Cómo se debe hacer? Resulta que este empleado se gana 12 millones de pesos. Para el salario integral vamos a tomar en cuenta el 70%. Voy a hacerme por aquí por un ladito. Entonces, si esta señora tiene 12 millones de pesos, el 70% de ese salario integral es este, 8.400.000. Entonces, ¿qué me va mostrando el sistema para la auditoría? Este es un total, como un, digámoslo así, como un balance de comprobación. El concepto constitutivo de salario, que para el caso del ejemplo de la señora es un salario integral, dice que me vale 8.400.000, es decir, la base que realmente toma en cuenta. ¿De dónde sale 8.400.000? Del 70% de su salario definido como salarial. Lady, por favor, vamos poniendo cuidado aquí que voy paso a paso. ¿Listo? Luego me identifica cuál es el concepto no constitutivo de salario. Esa comisión o ese auxilio que el señor percibió por 9 millones de pesos. 9 millones de pesos porque tengo, según mi indicador, que para este no salarial estoy tomando el 100% del mismo. ¿Listo? O sea que ya sé de dónde sale la base de los 8.400.000 y que estoy tomando un pago que hice por 9 millones de pesos. La sumatoria de estas bases relacionadas es de 17.400.000, que es lo que me relaciona por el total de la agrupación del IBC. ¿Listo? Como ya tengo esa base de la sumatoria de mi concepto salarial, que es el salario integral, más los 9 millones del concepto no salarial, tengo un gran total de 17.400.000. A esta sumatoria le voy a sacar el 40%. Que dice que me da esto por el 40%. Me da 6.960.000. ¿Listo? 6.960.000 es lo que yo debo comparar con mi concepto no salarial, que son 9 millones, y si obtengo excedente es lo que voy a sumar realmente a la base de aporte de seguridad social. ¿Cómo lo hago? Si tengo 9 millones de concepto no salarial, a esto le resto lo que me da el 40% exento y la base excedente es lo que voy a tomar en cuenta, que son 2.040.000 y es lo que me identifica acá. ¿Listo? Esto siempre ha sido la metodología para el cálculo de la ley 1393. Entonces recuerden que cuando ustedes tengan un empleado con conceptos no salariales dentro de sus pagos, lo primero que se depura es el cálculo de esta ley 1393. ¿Listo? Puede que ustedes no tengan en su compañía empleados con esos pagos no salariales, o sea que este bloque o parte del tema de la ley 1393 pues le saldría en blanco. Para mi ejercicio lo quise involucrar para que hiciéramos la metodología de la auditoría.
Sí, señora, para esta y toda la metodología con doña Elizabeth nos pregunta que si la ley 1393 aplica el 70% para el salario integral para absolutamente todos los casos en proceso de depuración de aportes, siempre el salario integral, la base que toma es 70%. No porque calcula la ley 1393 quiere decir que va a ser diferente. Siempre mi salario integral va a tener la misma metodología. No, doña Elizabeth, usted está confundida. Siempre un salario integral es el 70% de la base de lo que voy a tomar. La ley 1393 es el 40%, que es la metodología que acabo de hacer aquí. ¿Cómo hallo el 40% de sumar el valor salarial, que es mi salario integral al 70%, más mi concepto no salarial, que son los 9 millones, me da esta base grande y sobre esta base de sumatoria de salarial más no salarial es que yo aplico el 40%. Lo que me dé ese 40% lo comparo con el concepto no salarial pagado y únicamente tomo el valor excedente del mismo. ¿Listo? Ese es el procedimiento, doña Elizabeth. Una cosa es el salario integral y otra cosa la ley 1393. Quiero hacer buena claridad en esto. Si el señor se gana 12 millones de pesos, la base real de aporte son 8 millones 400, que es el 70. Le sumo lo que no constituye salario, la sumatoria me da esto. Hallo el 40% y de ese 40% de ese resultado tomo únicamente el excedente que se me genera entre lo que pagué realmente por el concepto no salarial. Listo, doña Elizabeth, muchas gracias por la confirmación. Doña Carolina Carmona, lo que no entiendo es por qué para sacar el porcentaje exento se suma también el salario integral. Porque Carolina, cuando yo voy a sacar la depuración de esa base excedente, yo no puedo contar solamente con los conceptos no salariales. Allí obligatoriamente, ley 1393, artículo 30, te va a indicar que debemos tomar conceptos salariales y no salariales. ¿Listo? Entonces, el salarial para este caso, es decir, o poniéndolo diferente, no puedo excluir o depurar un excedente únicamente de un concepto no salarial. Es de la sumatoria de salariales y no salariales, como lo estamos haciendo acá en el ejercicio. ¿Listo? Don Daniel, ¿el sistema está parametrizado con la ley 1393 indiferentemente la versión? Sí, señor. El sistema para aplicar la ley 1393 no valida versión y lo único que valida, don Daniel, es que ese concepto que usted esté manejando como no salarial, uno, se encuentra incluido entre la agrupación del cálculo de seguridad social y dos, que tenga el último indicador asignado con el chulito que identifique que ese concepto es no constitutivo de salario. Es lo único que debe tener en cuenta, pero no le depende de alguna versión. ¿Listo? Listo, doña Carolina. Don Javier, ¿la indemnización por terminación del contrato sería un concepto que hace parte del IBC? Si se encuentra incluido dentro de la agrupación, sí, señor. Salarial o no constitutivo de salario. Esos conceptos son meramente salariales, don Javier. No, esos conceptos de no salarial no es lo que usted, o sea, algo que no sea como constante, no tenga el factor de constancia en su compañía, ¿sí? Y a pesar de que la indemnización es al término de un contrato, no se puede considerar así. Don Carlos nos dice, o sea que ese caso la base para liquidar sería de 10 millones 440. Ya voy para allá, don Carlos, no se me adelante. ¿Listo? Ya voy para al final de la base de depuración. Entonces, ya identificando para la señora cuál es la base que debo tener en cuenta o que finalmente voy a sumar a mis aportes de seguridad social como valor excedente que me identifica aquí. Y repasando cada una de estas cifras que me muestra la auditoría, vamos a pasar al cálculo de IBC de autoliquidación. ¿Listo? Bueno, resulta que aquí vamos a tener la información eh, del total que nos va a la agrupación de la autoliquidación sin tener en cuenta los TNLs. ¿Por qué no tengo en cuenta los TNLs dentro de esta pestaña de cálculo de IBC? Porque voy a tener una pestaña, digámoslo así, independiente o exclusiva, donde voy a hacer la validación. Uno, que me los genere. Dos, por qué valor me los toma. Y tres, lo que me va a dar de resultado para aplicar como base a la sumatoria de esta base del cálculo del IBC
por autoliquidación, depurando ley 1393 y base salarial. ¿Listo? ¿Qué les quiero decir con esto en resumen? Que la sumatoria de lo que me dé en la base depurada del cálculo del IBC más la base depurada del registro de TNL va a ser la base completa o total por la cual tanto me hace la deducción por el aporte como me la va a generar en pila. ¿Listo? Doña Dora y todos los participantes, esa definición de conceptos no salariales únicamente su asesor comercial, su asesor laboral y ustedes como compañía lo definen, porque ustedes son quienes saben la periodicidad de ese pago, los valores de esos pagos son constantes, son intermitentes, o sea, hay muchos manejos internos administrativos en cada compañía que hacen que tengan sus peculiaridades, por así decirlo. Por ejemplo, por darles cualquier tip, la UGPP, si viene a auditarme a mí y ve que a Claudia siempre cada mes le están pagando 10.000 pesos, y lo tienen marcado como no constitutivo, me pueden levantar la mano y decirme, pero si ella lo está recibiendo cada mes, eso constituye. Todo lo que tenga una secuencia no intermitente les va a constituir. Tienen cómo sustentarse ellos. Es repetitivo. Mientras que a mí viejos 10.000 pues me los pagaron unos por allá en enero y por allá otros por allá en diciembre, pues eso no tiene ese carácter y no se podría tomar así. Pero eso tiene mucho más de fondo que deben tener bien la validación con respaldo de su asesor laboral para esa definición, porque no es que esté definido este concepto uno de salario siempre debe ser, este concepto de bonificación no debe ser. Eso no está definido por normas, sino que son meramente procesos administrativos o de pagos generados ya a nivel o al interior de cada compañía. ¿Listo? Bueno, entonces retomemos con el cálculo del IBC. Si yo tengo el 70% del salario, recuerden que la señora se gana 12 millones. Eso es su salario integral estipulado en el contrato. Pero recuerden también que la señora tuvo un día de licencia no remunerada. Entonces, de esos 12 millones, vamos a sacar lo que vale un día. Un día de mis 12 millones vale 400.000 pesos. Si yo trabajé 29 días laborados como tal para que reciba yo mi concepto de salario integral, quiere decir que tengo 400 por 29. La agrupación me dice que tengo 11.600.000 por constitutivo de salario, es decir, por mi salario integral. Les hago un paréntesis, qué pena. El primer bloque de esta información del cálculo del IBC me va a mostrar si el empleado ha tenido novedad de vacaciones. Para nuestro ejercicio no las tuvo, ni compensadas, ni días reportados por compensación. Me muestra, porque me interesa para reportes de notificación de vacaciones si las tengo, cuál fue el IBC del mes anterior. ¿Cómo se valida? Esto es diario. ¿Cómo se valida este IBC del mes anterior? Si yo estoy validando o auditando el mes de febrero y quiero saber si esa cifra es la que corresponde, me remito a los procesos periódicos, a las consultas, a la consulta de autoliquidación, llamo a la señora y le digo que me muestre el mes de enero con qué IBC quedó. ¿Listo? Entonces para el mes de enero me dice que tengo un IBC de 8.400.000. Si me devuelvo a la hoja de cálculo, él me está diciendo que el IBC del mes anterior diario son 280. Entonces si tengo 8.400.000 dividido 30,
tengo 280.000 de IBC diario con base al IBC del mes anterior. ¿Listo? Es la información que me reporta aquí. Esto es importante para el tema en que se me involucra en el movimiento del empleado, vacaciones tanto de compensación como de disfrute. ¿Listo? Doña Sandra, ya voy para allá. Entonces retomo el subtotal de la agrupación. Constitutivos de salario 11.600.000. ¿Por qué 11.600.000? Porque la señora tuvo un día de licencia remunerada y entonces lo que hace que ese día se me valorice a lo que corresponde según su ingreso y tenga yo 29 días de salario integral reportado. Tengo 12 millones de pesos integral, lo divido entre 30, esto me da lo que me vale un día por 29 días, me da 11.600.000, que es nuestro valor de acá. ¿Listo? Entonces resulta que de esos 11.600.000 yo puedo tomar como salario integral el 70%. Entonces esto por el 70%. 8.120.000, que es la información que me reporta a tomar. Si el salario es integral, me toma el 70% y esto es lo que voy a tomar realmente. ¿Listo? El pago no constitutivo de salario, exactamente lo que le pagué a la señora. ¿Listo? La base excedente que calculamos como resultado de la ley 1393 y que es la que me informa aquí, es la que corresponde. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo a esta base por conceptos constitutivos y no constitutivos? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tomar lo que me valen mis 29 días, que son 11.600.000. Ese es mi salario integral. Perdóneme, el 70% del salario integral, que corresponde a los 29 días realmente trabajados por el señor, que fueron 8.120.000. Esa es la base de mi salario integral para yo tomarlo aquí a nivel del cálculo. A esto le tomo un excedente que ya había calculado por ley 1393, que son 2.040.000 y me da como resultado en conceptos realmente elaborados, salariales y no, una base de 10.060.000, que es esta que hay aquí. Doña Marta nos dice que por dónde mire el IBC del mes anterior. El IBC del mes anterior, acá en nómina, por procesos periódicos, por consultas, por consulta de autoliquidación, aquí llamo al empleado y como estoy auditando febrero y tengo un TNL, por eso me lo reporta, me remito al mes anterior que es enero y aquí valido en la columna de IBC el IBC que corresponde. Cuando vengo entonces a la auditoría, ese IBC diario, porque la auditoría me lo va a mostrar diario, lo divido entre 30 y me da este valor. Doña Mónica, de acuerdo a información de la UGPP, indica que las novedades que tengan las personas durante el mes no se deben tener en cuenta para el cálculo de la ley 1393. De acuerdo a lo que explica, si los está tomando para el cálculo, ¿por qué? ¿Cuáles novedades, doña Mónica? Los invito ahora que doña Mónica hace la consulta a que el día de mañana se conecten al webinar con respecto al punto que toca doña Mónica, porque se tienen las validaciones tanto de UGPP como del Ministerio de Salud y Protección Social con respecto a esa depuración del cálculo de la ley 1393 y con conceptos específicamente como lo son las vacaciones y las incapacidades. La licencia remunerada es un TNL también, doña Mónica, pero lo que tengo que calcular ahorita que pasa la pestaña de registros de TNL es que efectivamente me la tome con base al IBC del mes anterior. ¿Listo? Que se deba tener en cuenta no entra la depuración, pues como le indico, mañana le haremos la claridad con respecto al punto porque se hizo la validación y se tomó la percepción directamente de la UGPP y del ministerio para ese manejo con estos dos conceptos. ¿Listo?
Entonces mañana haremos la claridad sobre eso. Doña Mónica, la invito para que por favor se conecte y a todos y estemos muy enterados de esta situación. Y a partir de la versión 11.29 tenemos un indicador que es una agrupación disponible para tomar en cuenta esa percepción de ambas entidades. ¿Listo? Doña Marta Cecilia, ¿qué pasó con el día que está como remunerado? ¿Qué pasó con el día que está como remunerado? Ah, ya voy para allá, doña Marta. Muy buena la pregunta, doña Marta. Aquí estamos en la pestaña del cálculo del IBC. Estamos auditando lo que es Ley 1393 y el cálculo de la base del concepto salarial. Es decir, ¿qué tomo para este empleado que es salario integral como base más el excedente de la ley 1393? Lo del día del tiempo no laborado tiene su propia, digámoslo así, auditoría en la página de cálculo, que es la última, sobre registros de TNL. Ya voy para allá, doña Marta. Y finalmente debo recoger la sumatoria de esta pestaña de cálculo de IBC más la pestaña de registros de TNL para validar el IBC total que me está validando a nivel de la autoliquidación. Bueno, doña Lady, la licencia la tiene en cuenta para el cálculo del exceso. La remunerada, no señora. En este caso no. Seminario web, bueno, mañana lo del seminario, aquí se les envió un recordatorio, el link para que hagan sus inscripciones y de igual manera les recuerdo el link de sus observaciones o sugerencias, la tomemos en cuenta para que nos compartan toda su percepción. Bueno, entonces ya hallamos aquí la base depurada del cálculo de la ley 1393 con ese excedente no salarial que me dio, lo que debo tomar en cuenta. Y para el salario integral, ¿cuál es la base que tomo? Que son los 8.120.000 por 29 días, que es el 70% de lo percibido por esos días laborados. Y le sumo el excedente y hasta aquí llevo ley 1393 depurada más conceptos salariales depurados. Esta es la base que tengo por un lado. Ahora me voy a la pregunta que nos hacía doña Marta Cecilia, que dónde estaba la licencia no remunerada. Resulta que la última hoja de cálculo de la auditoría corresponde a la información de los días de TNL que tenga el empleado. Para el caso del empleado, recordemos que este señor, de acuerdo a la agrupación, y según su consulta de transacciones por agrupación me dice que tomé en cuenta salario integral, ya sé que tomo 29 días al 70% de la bonificación integral, obtuve un excedente, ya lo tomamos y voy para el cálculo del aporte por la licencia remunerada, que es un tiempo no laborado pero que genera plata. Resulta que en nómina yo al señor le debo pagar su plata por este concepto de TNL de vengo, por lo que me vale el IBC del mes anterior, perdóneme, el devengo salarial del señor. En nómina el pago. Para el proceso de deducción de aportes, yo siempre me tengo que remitir al IBC del mes anterior para hallar esa base y con base a esa base, valga la redundancia, hacer el proceso del reporte del cálculo del IBC. Entonces, si me remito a la auditoría por el tiempo no elaborado, me está identificando que es el código 032, el código del concepto, que corresponde a una licencia remunerada y que tuvo fecha esta novedad en febrero 10. Vamos a ver si eso es cierto. ¿Cómo rectifico esa información? Por liquidación, consulto el tiempo no laborado que tuvo la señora. Y dice que tiene una licencia remunerada el 10 de febrero por un solo día, que es la información que me trae acá la auditoría en su hoja de cálculo del registro de TNL. Fecha final el 10 de febrero. El IBC, como es un solo día el que estoy pagando, el IBC que me está reportando es de 280.000. En la hoja del cálculo del IBC, él me reportó como informativo que mi IBC del mes anterior corresponde a 280 y que cuando consulté el IBC del mes de enero me dijo que eran 8.400.000. Si yo lo divido entre 30 me da los 280, que es la información del IBC diario. Por tanto, a este señor, para seguridad social, la base en pesos que voy a tomar para hallar esa cotización no corresponde a los 400 de su devengo, sino a los 280 por un día. Sobre esto tengo una tarifa de EPS
la cual aplico y me lleva la cotización, el valor del IBC por la tarifa y me lleva la cotización, lo mismo para la AFP. Para la AFP está la cotización, para el Fondo de Solidaridad, si tengo solidaridad adicional, para fiscales en caja, en SENA y en ICBF. ¿Listo? ¿Por qué me está reportando aportes si hago un paréntesis aquí? Miren lo importante de esta auditoría. El libro de Excel me mostró al inicio en las entidades que mi empresa sí está exonerada de aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el IBC del empleado está por debajo de los 10 salarios mínimos, el patrón no está obligado a aportar su 8.5 de salud ni sus aportes de 3 y 2 por SENA y CBF. Pero que si el empleado supera esos 10 salarios mínimos, ahí sí se obliga al empleador a hacer el pago de su parte de salud y su parte de SENA y CBF. Para el caso del empleado, el IBC que reporta al final el empleado dice que fueron los 10 millones, esto de la ley 1393 más lo salarial, 10 millones 160, y a esos 10 millones 160 le sumo lo que me vale el valor del TNL, que son 280.000. Entonces, si tengo 10 millones 160 ya identificados, 10 millones 160, 1, 2, 3. Le sumo lo que me vale mi IBC por la licencia remunerada, que son 280. Voy a tener un IBC total de 10 millones 440. Como el tope de los 10 salarios mínimos corresponde a 10 veces lo que me vale el salario mínimo, que son 877.803. Entonces, si yo multiplico 877.803 por 10, mi tope está en 8.778.000. Como la base del señor supera los 10 salarios mínimos, nótese que me pone a hacer aportes por salud completo y aparte de la caja por SENA y por ICBF. ¿Listo? Estoy cumpliendo el límite, o sea que me pone a aplicar los aportes totales por el empleado. Bueno, entonces, como pueden ver, en un solo libro de Excel tenemos toda la información que se nos va a involucrar y que nos lleva como resultado a hacer el procedimiento del cálculo del IBC. Cuando tengan novedades de ley 1393, cuando tengan vacaciones, cualquier otro tipo de TNL tiene su, digámoslo así, su página independiente para hacer la validación de la auditoría, cómo valido el IBC del mes anterior, si supero los topes de exoneración me pone a hacer los aportes completos. Todo eso está estrictamente validado a nivel de la auditoría para que nos quede en un solo registro el tema de la validación. ¿Listo? Tranquila, doña Ligia. Entonces, no sé si tengan de pronto más inquietudes. Doña Carolina nos dice, me dices que este libro de Excel te sale así porque estos está en otra versión. Ah, bueno, doña Carolina, esta auditoría de Excel para obtenerla en nómina por procesos periódicos, por autoliquidación y a nivel de la información que se me hizo, autoliquidación y la auditoría de planilla única, se obtiene en ese libro a nivel de la versión 1129, doña Carolina. Valide por favor su nómina, en qué versión está. Si está en una versión inferior de 11, debe solicitar la actualización para que tenga este resultado. Ya a partir de la 1129 en adelante la van a obtener. Doña Paola, nosotros estamos haciendo el ejercicio, pero en el archivo de Excel, en la parte del cálculo del IBC, todo nos aparece en cero. Y doña Paola, debe tener en cuenta que esta información se alimenta del proceso de autoliquidación. Si no hay comprobante de autoliquidación del mes que está auditando, pues los valores no nos van a aparecer. ¿Listo? Este procedimiento es el mismo para vacaciones. Sí, doña María, es el mismo, pero le hago un paréntesis, como les informaba ahorita,
muy conectados el día de mañana, que tenemos información importante con respecto a esos conceptos de vacaciones y de incapacidades, para que lo tengan en cuenta en su procedimiento, porque son validaciones hechas directamente con temas de UGPP y de Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, muy enterados mañana y conectados para que nos alineemos en cuanto a la generación e interpretación de tantos conceptos y de esta norma, que hay veces también es como o ambigua o contradictoria. ¿Listo? Les pido de nuevo el favor que nos ayuden con el diligenciamiento de la encuesta, todas sus percepciones con respecto a este procedimiento, si ustedes consideran que le falta algo, si así está perfecto, si les gustó, o sea, todas esas observaciones son de valor para nosotros, para poder ir mejorando la herramienta o conservarla como ustedes más lo requieran. Doña Carolina está en 329, entonces debe solicitar la actualización, porque la 3 corresponde al mes de marzo y la 1129 corresponde al mes de noviembre. ¿Listo? Mañana don Javier de nuevo de 10 a 12 del día. El ponente será el señor Hernando Torres. Doña Paola Gaitán nos dice, estamos auditando una autoliquidación ya contabilizada el mes de enero, pero en esta hoja nos sale en cero. ¿Qué versión tiene doña Paola? Doña Sandra, me queda la inquietud del manejo de los auxilios extralegales para el caso de esta liquidación. Mañana se profundizará en todos estos temas, doña Sandra. ¿Listo? Que no les quiero empezar como a dar el bachecito y un pedacito hoy, no. Todo mañana bien documentado, bien explícito y bien ejecutado en proceso. ¿Listo? Doña Judy nos dice, cuando me escribí esta mañana, dice que es de 3 a 5. La de mañana, que es de 3 a 5, doña Judy, es de 10 a 12. Está programada para la mañana de nómina. El webinar por Hernando Torres está programado de 10 a 12. Muchas gracias, doña Marta. Doña Patricia nos dice que no es claro el valor de la base excedente. Le retomo la explicación a doña Patricia. Doña Patricia me pide claridad para el cálculo de esta base excedente, que corresponde a lo de la ley 1393. Doña María, en el mismo chat, arribita, hace un momento, se compartió el link de acceso a la página. Ya de nuevo se los vamos a copiar para que ingresen a la página y consuman el material. Va a quedar un documento con el paso a paso exactico a lo que acabamos de ver. De pronto lo tienen como guía y uno de los participantes me pidió refuerzo sobre el tema de la ley 1393, ya lo voy a dar. Jonathan Delgado dice que también le aparece pagos de incapacidad y vacaciones de 3 a 5. Ya les corrijo esa información, ya lo están validando, ya les corrijo porque programado estaba de 10 a 12. Ya les hago esa validación para que estemos bien concretos a qué hora es y no se la vayan a perder. Don Carlos, en esta versión me sale la información que necesito para sacar el cálculo. Yo ya tengo la versión 1.31. Don Carlos, la que usted tiene es la 1.31, ¿sí? Cuando usted me dice 19.131.6 es la de enero. La que yo le refiero, por favor, míreme en la pantalla, es la 11.29, que es de noviembre. Entonces, esa 1 es la versión de enero. La 11.29 es la de noviembre, donde ya empieza a validar esta auditoría. ¿Listo? Doña Ligia, su versión es 9.30, que corresponde a la de septiembre. Debe solicitar actualización para la 11.29, que a partir de allí es que se encuentra disponible la auditoría con esta metodología, ¿no? Doña Tatiana, ya le voy a hacer claridad sobre el tema de la ley 1393. ¿Listo? Sí, sobre la ley 1393, sí. Ese es un tema, digámoslo así, que ahorita está un poquito espinoso por lo que les cuento de las vacaciones y las incapacidades. Por eso les soy tan insistentes que mañana no se pierdan la información, porque viene bien explícito y relacionado con información directa de UGPP y el Ministerio de Salud. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer el refuerzo sobre el tema. Ya nos van a confirmar la hora. Mientras nos confirman la hora, voy a hacer la validación de nuevo del cálculo de la ley 1393. ¿Listo? No se me desconecten, ya les informo la hora. El refuerzo de la ley 1393. Esta señora, del ejemplo que tuvimos, el empleado tiene un devengo, un salario integral mensual de 12 millones de pesos. ¿Listo?
Para salarios integrales siempre se va a tomar la base para lo que es liquidación de deducción de aportes del 70%, que lo identificamos con 8.400.000. Resulta que esto es el salario integral de la señora, pero adicional a ella se le pagaron unas comisiones o unos auxilios que dentro de la agrupación de seguridad social están no constitutivos de salario. Al yo indicarle a la agrupación que el concepto está no constitutivo de salario, quiere decir que únicamente me va a tomar como base si la tiene el excedente de ese 40%. ¿Listo? Confirman que de 10 a 12. Mañana de 10 a 12 es la capacitación de lo del tema de la UGPP y ministerio. ¿Listo? El ejemplo lo quise hacer con salario integral para meterle todas estas variables, sí señor, pero igual aplica la metodología de la auditoría para un empleado sencillo o plano todas las quincenas o un empleado no salario integral, o sea, para todas las metodologías aplica. Lo quise hacer así, digámoslo así, para complejizar un poquito la situación y que entendiéramos de pronto la auditoría. Con algo básico, pues la puedo explicar, pero pues la idea es que queden bien duchitos con esto. Se vuelve a programar, el cliente CityPark se vuelve a programar para un empleado básico, el de hoy está preparado como lo mencioné. ¿Listo? Doña María me pregunta, ¿el 70% es solo para fiscales o salud y pensión también para la seguridad social integral en salud? Para fiscales se reporta lo de vengado. Entonces vengo acá, retomo lo de la deuda de Doña María con respecto al cálculo de la ley 1393. 8.400.000, el 70% de su salario integral es mi base que tomo en cuenta. Más los 9 millones que recibí como no constitutivos me dan un total recibido o de base de cotización de hallar el 40% exento de 17.400.000. Si a estos 17 millones le saco el 40% me va a dar un valor de 6.960.000. Esos 6.960.000 yo tengo que validar contra el concepto que pagué no constitutivo de salario, que son estos 9 millones, ¿cuál es mi excedente? ¿Y por qué excedente? Porque es que el 40% me dio menos valor de lo que me da el concepto que le pagué como no salarial. Entonces, lógicamente me va a dar una diferencia. La diferencia es de 2.040.000. Si yo hago la sumatoria de estos dos rubros, me va a dar los 9 millones de pesos del señor. Entonces, el excedente es la diferencia entre lo que me arroja el 40% versus el concepto no salarial. ¿Cómo me doy cuenta que siempre me da un excedente cuando ese 40% es un valor inferior a lo que pagué por no salarial? Si aquí, por ejemplo, el concepto, el 40% me hubiese dado 10 millones de pesos, me excede el concepto no salarial. ¿Y qué pasa en ese caso? Pues simplemente no paso a tener en cuenta nada del valor de lo que pagué por no salarial el señor. Ese es el procedimiento de la ley 1393. Doña María, ¿le queda claro el procedimiento del cálculo? ¿En qué capacitación se puede ver la parametrización de las cuentas para el pago de la seguridad social? Sugerencia muy buena, doña Blanca, lo tendremos en cuenta para la programación de los cursos. ¿Listo? Esté pendiente en la programación en la página de si esa sale disponible. Bueno, entonces a todos muchas gracias por su participación. Espero haya sido productiva, haya sido clara, les haya gustado. ¿Listo? Recuerden que la capacitación del día de mañana confirmado de 10 a 12, ¿no? Mi correo claudia.montana@ciesa.com. Bueno, a todos muchas gracias entonces por su participación.